Hola, ¿qué tal? Voy a resolver el siguiente circuito mixto. Se nos pide encontrar el valor de las corrientes desconocidas, es decir, tenemos que encontrar el valor de la corriente total, también encontrar el valor de la corriente I2, que es la corriente que pasa por R2, encontrar el valor de la corriente I3, que es la corriente que pasa por R3, encontrar el valor de la corriente I45, así la llamé, que es la corriente que pasa por estas dos resistencias R4 y R5 que están en serie. Bueno, lo primero que vamos a hacer es encontrar el valor de la corriente total. Pero para poder encontrar el valor de la corriente total necesitamos saber cuál es el valor de la resistencia total. Entonces necesitamos sumar todas las resistencias del circuito. Pero como este es un circuito mixto, no podemos sumar las resistencias directamente. O sea, sería incorrecto sumar 0.5 más 1.5 más 4 más 4 más 4. No es así, ya que como es un circuito mixto, este circuito está conformado por elementos que están conectados en serie y en paralelo. Los valores que sí podemos sumar directamente es R4 más R5, ya que están en serie, y la suma de estas dos resistencias es igual a 2 ohms. 0.5 más 1.5 es igual a 2. Entonces, si sumamos estas dos resistencias, vamos a encontrar una resistencia equivalente que va a poder reemplazar a esas dos resistencias, y esa resistencia equivalente tiene un valor de 2 ohms. Vamos a poner esa resistencia que equivale a la suma de esas dos resistencias. Entonces hemos puesto la resistencia equivalente que es de 2 ohms. Si te das cuenta, esta resistencia equivalente está en paralelo con la suma de estas dos resistencias. Primero lo que vamos a hacer, antes de sumar esta resistencia con estas dos, vamos a sumar estas dos. Estas dos, como están en paralelo, no las podemos sumar como lo hicimos con estas resistencias de acá. Es incorrecto sumar 4 más 4. Lo que tenemos que hacer ahí es sumar estas dos resistencias como elementos en paralelo. Pero podemos hacerlo de una manera más fácil que utilizar la fórmula para dos resistencias en paralelo. Es decir, una manera de sumar esas dos resistencias es multiplicar cada valor de resistencia, 4 por 4 es 16, entre la suma de cada resistencia, 4 más 4 es 8, es decir, 16 entre 8 es 2. Quiere decir que la suma de estas dos es 2 ohms. Pero hay otra manera más fácil y esto se puede aplicar cuando el valor de las dos resistencias es igual. Quiere decir que como estas dos resistencias tienen el mismo valor, con el simple hecho de obtener la mitad de ese valor, ya tendríamos el valor de la resistencia equivalente a esas dos. Es decir, la suma de estas dos resistencias es a una resistencia de 2 ohms, por lo cual vamos a reemplazar, vamos a poner una resistencia de 2 ohms y vamos a quitar estas dos. Aquí lo que hemos hecho es que hemos puesto una nueva resistencia, a la cual estamos llamando como R, resistencia equivalente 2, que le dimos un valor de 2 ohms. Quiere decir que la resistencia equivalente 1 está en paralelo con la resistencia equivalente 2, que equivale a la suma de R2 más R3. Quiere decir que la resistencia equivalente 1, que equivale a la suma de la resistencia 4 más la resistencia 5, quedó en paralelo con la resistencia equivalente 2, que equivale a la suma de la resistencia 2 más la resistencia 3. Están en paralelo. Pero como las dos tienen el mismo valor, quiere decir que la suma de esas dos resistencias, la resistencia equivalente 1 más la resistencia equivalente 2, es igual a la mitad de 2. Es decir, la suma de estas dos resistencias es igual a 1 ohm. Entonces vamos a poner el resultado de sumar estas dos resistencias y es el valor de 1 ohm. Y a la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 la hemos llamado como resistencia y a la suma de la resistencia equivalente 1 más la suma de la resistencia equivalente 2 la hemos llamado como resistencia equivalente 3 y es el valor de 1 ohm, ¿sí? Ahora, R1 quedó en serie con la resistencia equivalente 3 y como están en serie las podemos sumar directamente para obtener el valor de la resistencia total. Y como ya conocemos el valor de la resistencia total, podemos aplicar la ley de Ohm para obtener el valor de la corriente total. Y eso lo hacemos dividiendo voltaje entre resistencia, ya que para encontrar la corriente en un circuito eso significa que el valor de la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Es decir, la intensidad de corriente es igual a 10 voltios entre 5 ohms y eso es igual a 2 amperios. Quiere decir que por el circuito circulan esos 2 amperios y esos 2 amperios se van a repartir en todas las corrientes que vimos al inicio del circuito. Lo que voy a hacer es que voy a poner el circuito original para poder obtener los demás valores que están desconocidos. Bueno, aquí tenemos dos maneras de poder encontrar los valores desconocidos de corriente.
Una de esas maneras es por deducción y la otra manera es aplicando cálculos. Bueno, primero vamos a hacerla por deducción y después con los cálculos. Sabemos que la corriente total es igual a 2 amperios. Estos 2 amperios en este nodo A se van a repartir en dos partes, en una corriente IX y en una corriente I45. La corriente I45 recuerda que es la corriente que pasa por R4 y por R5. Y la corriente IX es la corriente que pasa por R2 y por R3. Es decir, que estos 2 amperios se reparten en IX y en I45. Pero esta corriente IX a su vez se va a dividir en dos partes, en una corriente I2 y en una corriente I3. Pero aquí podemos deducir lo siguiente. Como el valor de las resistencias R2 y R3 son del mismo valor, quiere decir que por cada una de ellas va a pasar la misma corriente. Quiere decir que la corriente I2 es igual a la corriente I3. ¿Sí? La corriente I2 es igual a la corriente I3. ¿Cuánto vale la corriente I2? No sabemos, ni tampoco cuánto es la corriente I3, no sabemos. ¿Sí? Ahora, si recuerdas, la suma de estas dos resistencias que están en paralelo, la suma de estas dos quedaban en paralelo con la suma de estas dos. Es decir, el valor de 2, que es la suma de estas dos, quedaba en paralelo con la suma de estas dos, que es 2. Es decir, que una resistencia de 2 ohms quedaba en paralelo con una resistencia de 2 ohms. Por lo cual esto significa que la corriente IX es del mismo valor que la corriente I45. Son del mismo valor ya que cada una de estas corrientes va a pasar por estas resistencias. Es decir, la corriente IX se reparte en estas dos resistencias y la corriente I45 pasa por estas dos resistencias. Por lo cual, si la suma de estas dos resistencias es del mismo valor que la suma de estas dos resistencias, quiere decir que la corriente IX es del mismo valor que la corriente I45. Pero ¿cuánto vale la corriente IX? No sabemos. ¿Cuánto vale la corriente I45? Tampoco sabemos. Lo que sí sabemos es que estos 2 amperios en el nodo A se repartieron entre estas dos corrientes. Por lo cual, quiere decir que estos 2 amperios se dividió en partes iguales en la corriente IX y en la corriente I45. Quiere decir que estos 2 amperios se dividieron entre 2. Quiere decir que la corriente IX es igual a 1 amperio y que la corriente 145 también es igual a 1 amperio. ¿Por qué? Porque ambas tienen el mismo valor. Ahora, ya sabemos el valor de cada una de esas corrientes, pero ahora queremos saber cuál es el valor de la corriente I2 y de la corriente I3. Bueno, sabemos que la corriente IX es la suma de I2 más I3. Es decir, 1 amperio se divide en dos corrientes I2 más I3. Pero como el valor de cada una de estas resistencias pues es el mismo, quiere decir que cada una de estas corrientes tiene el mismo valor. Es decir, que ese amperio se va a repartir en dos partes iguales, en una corriente I2 y en una corriente I3. Quiere decir que la corriente I2 es igual a la mitad de 1 y la corriente I3 también es la mitad de 1. Es decir, que la corriente I2 es igual a 0.5 amperios y la corriente I3 es igual a 0.5 amperios. Todo esto lo hicimos por deducción, pero en el siguiente video vamos a hacer esto con cálculos. Y también vamos a obtener el valor de las caídas de tensión en cada una de las resistencias, por lo cual los espero en el siguiente video.